Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya saludamos a la PhD María del Carmen Caldeiro. Ella es docente de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología FECIT, el tema de parvularia, psicología. Por supuesto, el tema que vamos a tratar el día de hoy con ella es pedagogía y didáctica con educomunicación. Que nos comente sobre lo que significa la comunicación, la información y esas tecnologías en Iberoamérica. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata esta actividad? Muchas gracias por invitarme y encantada. Les explico brevemente. El tema de la educomunicación es, así a grandes rasgos y de forma lo más didáctica posible, una manera de ver cómo los contenidos audiovisuales pueden ser analizados por cualquier tipo de público, bien sean los niños, bien sean los mayores, mediana edad, la ciudadanía en general. Es que todos podemos estar involucrados en el tema de educomunicación. Me parece así cuando hablamos de que los niños, los adultos, todos podemos involucrarnos en el tema de educomunicación, que es algo nuevo, pero que sí es bueno que cada uno de nosotros lo conozcamos. Efectivamente, es una temática emergente tanto en Europa como aquí en América, y surge el tema de la alfabetización en torno al Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el año 2009, con las recomendaciones que han dictado, que marcan un poco lo que son las pautas, los parámetros a seguir, y los diferentes grupos de investigación en los cuales me encuentro inserta en Europa están trabajando en consonancia con distintos países y universidades latinoamericanas, un poco fomentando y desarrollando esta temática nueva y tan importante hoy en día en la sociedad de los nuevos medios, ya no solo los celulares, las tablets, computadoras, videojuegos y un largo etcétera. María del Carmen, ¿cuál es en sí el objetivo de empezar a hablar de comunicación, información y tecnologías en Iberoamérica? ¿Hacia quiénes tratamos de llegar? Ese título responde, como ya sabemos, a una ponencia que he desarrollado en consonancia con una compañera de la Universidad de Playa Ancha del campus de San Felipe, donde analizamos la situación de la información y la comunicación hoy en día en España, Chile y Ecuador. Nos centramos en no solo ver los medios que hay, que hoy en día la información es una mercancía, entonces desde el momento en que se mercantiliza lo que se produce es una situación de irregularidad, en tanto que se emite aquello que se demanda y no se hace hincapié pues en la calidad, en aspectos éticos, en la transmisión de valores, y se deja un poco al lado lo que es muy importante hoy en día, que cualquier mensaje audiovisual condiciona a la mirada al ojo del receptor. Entonces la educomunicación lo que pretende es ver qué nivel de mirada crítica posee el receptor y poder desarrollar estrategias. En los 3 países que he mencionado se están desarrollando, no al mismo nivel, para que esa mirada crítica, donde está, se incremente y donde no está, empiece a aparecer. ¿Cómo lograr la educación y la información en cada uno de los usuarios? ¿Cuál sería la estrategia? Es difícil. De hecho, por eso hemos desarrollado en España, al haber del grupo Comunicar, en un I+D+I, un proyecto de investigación internacional sobre competencia mediática, diferentes estrategias dirigidas a desarrollar, implementar ese nivel. Por ejemplo, en los mayores, nosotros hemos visto que las personas mayores utilizan las tecnologías con cierta dificultad. Claro. El nivel de... No lo manejan, es complicado para ellos. Cierto, son inmigrantes digitales, como bien decía Prensky en su momento y como posteriormente Le Cornu ha subrayado. Entonces ahí ellos se ven deficitarios en lo que es la parte tecnológica. Ahí nosotros intentamos desarrollar estrategias que favorezcan implementar esa falta que tienen ellos, ¿no es cierto? Efectivamente. En el caso de los menores y adolescentes, cualquier edad, 15, 13, 12 o incluso 5 años, aunque parezca extraño, esa dimensión está como más desarrollada. Lo que se nota es que tienen menor capacidad de elaborar contenidos y sobre todo de recepción. Consideran que sí, son capaces de
de analizar los contenidos, sin embargo, no está la... Ellos pueden manejar la tecnología, pero los contenidos son un poco complicados. Eso es, efectivamente. Entonces ahí lo que hay es que desarrollar estrategias que incidan en ese aspecto. ¿Cuál es la realidad educomunicativa acá en Iberoamérica? Lo que, como bien decíamos en la ponencia que del 13 al 15 se presenta de forma virtual en la Universidad de la Gran Colombia, lo que se detecta es un montón de tecnología que está inserta, pero pocas actividades que fomenten la inclusión de esa tecnología. Sí es importante, tanto en Chile como en Ecuador, que son los dos casos que hemos puesto como ejemplos claros de Latinoamérica, y puede hacerse, yo creo, me atrevo a decir, extensible al resto de países de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Ecuador, el Plan del Buen Vivir, Nacional del Buen Vivir, pues incluye a las TIC dentro de sus premisas, pero sin embargo es una inclusión muy liviana, en el sentido de que es como utilizar la tecnología o incluirla, pero no utilizarla adecuadamente. Entonces la realidad arroja eso, un poco unos resultados en cifras de inclusión de tecnología muy elevados, pero en formación, que es el objeto de la educomunicación, más deficitarios. ¿Cuáles serían los proyectos que tendríamos para Ecuador y por qué Chile también está en este trabajo? Chile, España. Bien, la red interuniversitaria Alfamed, que tiene su sede en España con el Grupo Comunicar en Huelva, pues incluye tanto a Chile como a Ecuador o a Colombia, distintos países, y lo que hace es trabajar en consonancia, en el sentido de adaptar las mismas herramientas y estrategias que anteriormente mencionábamos a la situación de cada uno de los países. En Chile, la Escuela Plus, y de la mano de Escuela Plus, el grupo Mediabus está trabajando un poco en desarrollar estrategias de esta índole, mientras que en Ecuador eso se está viendo como algo más novedoso. La Universidad Particular de Loja está trabajando con nosotros en la red Alfamed y intentan implementar un poco esas estrategias adaptadas siempre al contexto. Puede hacerse extensible a la parte norte. En este momento yo lo que intento es que la Universidad Técnica del Norte pues empezar a trabajar en ese sentido, y teniendo en cuenta que esta universidad cuenta con un gran potencial de tecnología, profesionales y relaciones públicas, carreras que se adaptan mucho al perfil del educomunicador. Cuando estamos hablando de educomunicación, ¿en qué escala le pondríamos ya en el trabajo que está realizando la Universidad Técnica del Norte? Pues considero que la Universidad Técnica del Norte, sin saber que a lo mejor ser consciente que está trabajando en la cuestión de educomunicación, pues sí lo está llevando a cabo de una forma un tanto, digamos, si se puede permitir el término, invisible, porque no se identifica con ningún escrito de educomunicación. De hecho, ahora en el tiempo que llevo aquí he publicado algunos textos en revistas científicas, están en revisión la mayor parte, sobre esa temática. Y lo que trato siempre es de vincular lo que existe con nuestra realidad. Creo que aquí en la UTB, como dicen ustedes, se puede evidenciar el trabajo que se está haciendo en este tema. Qué bueno es saber que pues silenciosamente lo estamos haciendo y lo estamos trabajando. Estamos haciendo un diálogo con la PhD María del Carmen Caldeiro. Ella es docente acá en la Universidad Técnica del Norte, hablando de lo que es la comunicación, la información y las tecnologías en Iberoamérica. ¿Cómo decimos han existido cambios en el estilo digital a nivel de nuestro país y del resto? Efectivamente, las veces que he tenido la oportunidad de trabajar en este lapso de tiempo que estoy aquí, con el alumnado, pues pueden contarme su experiencia, ya no en la universidad, sino antes de la universidad, de cómo poquito a poco, de manera muy, digamos, si se permite el término, disimulada, las nuevas tecnologías empiezan a verse insertas, no tanto fuera del aula como ya dentro. Es un proceso largo, complejo, que está todavía en aras de desarrollarse, y yo creo que vamos por el camino. ¿Qué es lo que se va a desarrollar ya la próxima semana y quiénes van a ser partícipes de lo que tú presentas, María del Carmen? Pues en la Universidad de la Gran Colombia, como decía, la ponencia que hemos grabado la semana pasada, el vídeo para desarrollar de forma virtual,
Van a participar miembros de distintos grupos de España, de Centro Europa. ¿Es una conferencia virtual? Efectivamente, se trabaja con estrategias pedagógicas y didácticas en la virtualidad. Entonces es muy interesante porque no requiere de una presencia física, entonces es un poco más sencillo lo que es, permite a todo el mundo estar presente aunque no físicamente y compartir los conocimientos que se están llevando a cabo en distintos países. Afortunadamente la Universidad Técnica del Norte, conmigo al frente, pues puede estar presente ahí, es una forma de visibilizar el trabajo que está desarrollando. ¿Cuáles sí van a ser los contenidos que se desarrollen ahí? Pues hemos centrado el trabajo fundamentalmente en el Plan Nacional del Buen Vivir, porque dado que, como decía anteriormente, no hay ningún ejemplo clarividente que se adapte exactamente a lo que es la competencia mediática, lo que se ha hecho es un buceo de lo que existe y las potencialidades que eso arroja. ¿Qué diferencia hay en el tema de educomunicación del país que tú vienes, España, y lo que tú encuentras acá en nuestro país, el Ecuador? Pues nosotros hablamos de la competencia mediática en torno a 6 dimensiones. Entonces veo que la dimensión de la tecnología está muy desarrollada aquí y faltaría en la dimensión de la axiología, los valores, la comprensión de los contenidos, la producción de los mismos y la estética, porque la tecnología, como bien decía anteriormente, está muy presente y falta un poco la capacitación. Hablemos de la comunicación e información en la era hipermedia. Pero para conocimiento de los demás, ¿qué significa hablar de la hipermedia? Hablar de la era hipermedia hoy en día es hablar de los contenidos virtuales, de la capacidad de producir contenidos. Hoy en día las redes sociales, fundamentalmente Facebook y Twitter, son accesibles por niños de edades cada vez más bajas. Entonces eso, inconscientemente, estamos produciendo contenidos, simplemente tuiteando o respondiendo a un comentario del Facebook. Entonces creo que es muy importante que en la escuela se enseñe desde ya las edades inferiores y mucho más en la universidad a producir esos contenidos de manera adecuada, no tanto en el aspecto lingüístico como en el aspecto actitudinal y estético. Es decir, uno puede posicionarse a favor o en contra de una premisa o de una imagen o de cualquier contenido, pero sin faltar al respeto, manteniendo los cánones y los parámetros adecuados. ¿Cuál sería, te escucho María del Carmen decir, deben existir contenidos específicos y bien estudiados, porque si vamos a dirigirnos a un público, ahora no es que decimos el Facebook, lo abren solamente los adultos, lo abren también los chicos, los pequeños. Entonces, ¿cómo debería ser ese contenido? ¿Cómo debería ser entregado este conocimiento? Pues ese es el programa en el cual me encuentro inserta y eso hay que estudiar cada una de las realidades para adaptar un poco la forma de producción de los contenidos a lo que tenemos y de ahí poder despegar hacia el sumum de la... Ya, ¿podríamos hablar de ejemplos con los que se podría llegar? Sí, por ejemplo, yo en las asignaturas que he impartido, tanto en parvularia en el semestre anterior, cuanto ahora en psicología o en parvularia también tengo la oportunidad de poder estar en semipresencial, pues es incluir actividades como por ejemplo el uso del aula virtual, los foros, porque eso lo que provoca es que los usuarios, en este caso los universitarios, adquieran destrezas que pueden hacer extensibles a cualquier situación. Entonces yo creo que no es tanto recetas mágicas cuanto un proceso en el cual se afiance una forma de trabajo. Y es que el hecho de que también podamos conocer a través de solo lo virtual, conocer lo que sucede en el resto del mundo en el tema de educomunicación, como que ya viene siendo importante. Efectivamente, cada uno de los casos sienta precedente un poco y lo que hace es que se trabaje con un poco de ventaja, en el sentido de que cuando un campo es árido es muy difícil empezar a sembrar. Sin embargo, aunque solo sea una plantita, valga la metáfora, que no es comparable, pero bueno, para explicarme, ahí ya es más sencillo empezar a construir, o con cualquier otra metáfora. Si uno empieza una obra desde cero, es un poco más difícil. Si bien es cierto que, por ejemplo, en la comunicación de la que hablábamos anteriormente, que se presenta en Colombia, donde está la UTN representada, vemos como el caso de Chile se encuentra en los indicadores más adelantado, a lo mejor no tanto en el campo de la educomunicación en sí, pero sí la adecuación con nuevas tecnologías.
y Ecuador estaba hace unos años, si hacemos una comparativa, se encontraba en unos niveles ínfimos, pero ahora ha dado un salto ahora ya no. creciente, efectivamente. Entonces ahí, cuando uno llega ya a un límite, es más difícil perfilar la forma de trabajo, pero sí se aprecian pues, cambios notables y muy importantes. Hagamos la invitación, María del Carmen, hacia ese evento que se va a dar y cómo la gente puede acceder a él y conocer un poquito del tema de la educomunicación. Pues en la página, si colocan el Google, es esto Congreso de Estrategias Pedagógicas y Didácticas en lo Virtual, pueden acceder a los vídeos que hay grabados, entre ellos se encuentra el nuestro, el de la UTN con la Universidad de Playa Ancha, Chile, y pueden empaparse un poco más de los contenidos que aquí brevemente estamos indicando y pueden ver no solo nuestro trabajo, sino el trabajo de otros compañeros, referentes importantes a nivel internacional de esta misma área y abrir un poco la concepción esta que aquí solamente estamos dejando un poco, como decimos en España, por pinzas. ¿Qué mensaje entregaríamos a la población cuando estamos hablando de lo que es la comunicación, la información, las tecnologías en Iberoamérica y, por supuesto, ya la práctica que se está haciendo de educomunicación? Pues yo, desde el ámbito profesional, animaría a todos los compañeros y compañeras docentes de cualquier nivel, no solo el universitario, que se empapen de estos contenidos y de estas estrategias que existen. En el congreso al que les emplazamos en la página web pueden verlo, en nuestra página web del Grupo de España de Competencia Mediática también pueden analizarlo, ingresan y lo están abierto, y que lo incluyan, eso sí que sería una llamada, que lo incluyan en su trabajo de manera responsable y que las nuevas tecnologías no son un enemigo, sino una herramienta para desarrollar la actitud crítica, la reflexividad, la responsabilidad que hoy en día es tan importante en esta sociedad hipermedia. Muchísimas gracias a la PhD María del Carmen Caldeiro. Ella es docente de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología FECIT. Gracias por hacernos conocer un poquito de lo que es el tema de la comunicación, información y las TICs, esas nuevas tecnologías que cada uno de nosotros tenemos que saberlas manejar y, por supuesto, hasta estar al día también en esos conceptos. Muchísimas gracias por tu presencia. Una pausa y volvemos.